Buenas noches. El objetivo de este video es retroalimentar un poquito la elaboración del proyecto formativo para la materia de economía política. El título del proyecto formativo es Análisis del sistema económico y político del país asignado. En este caso vamos a ejemplificar un poquito el trabajo para la economía de Chile. Como se mencionó en video anterior, el formato del proyecto formativo es este, ¿no? El proyecto formativo está dividido en las siguientes partes: introducción, objetivos, desarrollo, conclusiones, marco conceptual y bueno, ya la parte de bibliografía y anexos. El proyecto tiene como finalidad aplicar los contenidos desarrollados en el transcurso de la materia, ¿no? La materia se divide en las siguientes temáticas. En la unidad número 1 hemos visto un poquito la introducción a esta disciplina de la economía política, ¿no? Cuyo objetivo principal es tratar de ver cómo el gobierno de cada país, Chile, Bolivia, Perú, etcétera, se organiza para poder cumplir con la producción, la distribución y el intercambio de bienes y servicios para la sociedad, es decir, para la población del país correspondiente. En ese sentido, en el proyecto formativo, ¿no?, se intenta hacer eso, tratar de describir cómo está funcionando el sistema económico del país y que proporciona como consecuencia la satisfacción de las necesidades tanto de bienes como de servicios para el país. En ese sentido, en una primera instancia, primero vamos a describir el país que se ha asignado como tal, ¿no? Es decir, en la primera parte haremos una breve descripción de la población, el lugar donde está ubicado, la moneda, qué sectores económicos serían los más importantes y obviamente por la coyuntura mirar un poco el impacto del COVID en la economía de ese país. Entonces, en ese sentido, en este ejemplo tenemos, ¿no?, en la introducción la población del país correspondiente, un poquito hablar de su economía como tal, ¿no?, algunos datos económicos, los límites del país, la moneda y finalmente un pantallazo breve de los sectores económicos importantes, ¿no? En este caso, el país de Chile está descansando su economía en sectores como la minería, la agricultura, entre otros. Y aquí un poco hablar del impacto económico, ¿no?, del COVID, ¿no?, provocando una caída de su Producto Interno Bruto como tal. La parte de los objetivos es una parte metodológica para ordenar el trabajo, ¿no? Acá se ha solicitado primero trabajar en un objetivo general que responde al título del trabajo. El título de nuestro proyecto es Análisis del sistema económico político del país de Chile. Entonces, en este sentido, nuestro objetivo general será analizar el sistema económico y político de Chile. Dentro de los objetivos específicos se pidió trabajar en 3 objetivos específicos, tomando en cuenta las 3 partes importantes de desarrollo. Uno es analizar el modelo económico del país, analizar el país en cuestión en 3 aspectos: en lo económico, político y jurídico,
y en lo social. Y el tercer punto es ver la parte externa del país, ¿no? ¿Qué hay del país en cuanto al sector externo? Llámese procesos de integración, cooperación y obviamente el comercio internacional. Entonces yo puedo sacar un objetivo de este punto, otro objetivo en general del punto 2 y un primer objetivo del punto 1. En el primero es analizar el modelo económico del país y para analizar el modelo obviamente tengo que describir qué modelo se adoptó, ¿no? Aquí están las variantes, ¿no? Describirlo teóricamente y obviamente ver si ese modelo trajo consigo una mejoría en el desarrollo humano de la población o de los habitantes de ese país. Entonces, en ese sentido, aquí fíjense, ¿no? Nuestro primer objetivo vendría a ser determinar el modelo económico de Chile, las problemáticas que tiene el país y mirar un poco los indicadores económicos de este país. Y así sucesivamente procederé a elaborar otros dos objetivos con los otros dos puntos del desarrollo, ¿no? Para el desarrollo, la primera parte es cumplir con este objetivo, ¿no? Y voy a describir de forma teórica el modelo económico de Chile, ¿no? En este caso, como menciona aquí, dice, el modelo de Chile es un modelo neoliberal, ¿no? Y un poquito aquí describir cuáles son los principios de ese neoliberalismo de manera teórica, fíjense, todo esto es de manera teórica, eso se lo extrajo de algún libro de economía política o de economía como tal, ¿no? Seguimos hablando ahí del modelo. ¿De dónde sale eso en la parte de las unidades de la materia? ¿Ya? Eso está basado en la segunda unidad de la materia, en la cual en la cual se habló en clases precedentes de las doctrinas y escuelas del pensamiento económico, ¿no? Fíjense, acá están todas las doctrinas del pensamiento económico y específicamente ahorita estamos diciendo de que Chile basa su modelo en este tipo de modelo, ¿no? Dependiendo del país, obviamente, ¿no? Yo puedo haber elegido cualquiera de las otras variantes, ¿no? En esta unidad hemos hablado precisamente de esas distintas doctrinas del pensamiento económico, ¿no? ¿No? Fíjense, aquí está en la unidad las distintas doctrinas. Y obviamente de manera teórica hemos definido nosotros, ¿no? Cada una de estas concepciones e ideas del pensamiento económico, como pueden ver por acá. ¿Mm? Fíjense, aquí está cuando tratamos neoliberalismo. O si el país que yo estoy analizando basa su modelo en un modelo monetarista, lo propio, ¿no? Acá en la unidad número 2 hemos desarrollado toda la parte teórica de esos distintos modelos que yo le llamo son recetas de cómo el gobierno de cada país intenta organizar su economía. Luego, lo siguiente que viene es tratar de describir las problemáticas que tiene el país, ¿no? Acá se pidió seleccionar dos de ellas, ¿no? Entonces acá yo tengo variantes, tengo problemas económicos, pueden ser sociales, jurídicos o políticos. En ese sentido, ¿no? Problemáticas actuales del país, aquí se seleccionó la parte social y la parte política.
En el siguiente punto deberé buscar estadísticas para ver si el modelo económico aplicado, ¿no?, ha provocado mejorías en estos indicadores de desarrollo humano. Y aquí vamos a tratar el ingreso per cápita, la esperanza de vida, la mortalidad, pobreza, entre otras variables. ¿Cómo lo puedo tratar eso? Puedo elaborar un cuadro como este, en donde yo aquí tengo las variables que acabo de mencionar y obviamente en la parte de abajo deberé hacer un comentario analítico acerca de la evolución de estos indicadores, ¿no? Entonces, el modelo que se aplica en el país debe dar como consecuencia una mejoría o, en su defecto, el estancamiento o el retroceso de estas variables. Aquí podemos ver que en el caso de Chile van mejorando los indicadores, ¿no? Va disminuyendo la mortalidad, va disminuyendo la pobreza, el IDH va mejorando y así sucesivamente las distintas variables. Esas variables están basadas en la unidad número 3. Y en la unidad número 3 hemos visto, ¿no?, la teoría económica. Principalmente eso está basado en la parte de la macroeconomía, donde lo que se intenta es precisamente estudiar el comportamiento de las variables económicas de un país que se realizan con el objetivo de lograr crecimiento de la economía, lograr estabilidad de precio y para eso se plantean las distintas políticas, ¿no?, como la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, que tendrán un impacto en los indicadores del país. El segundo punto del trabajo es analizar otra vez la parte económica, ya no en indicadores que nos muestran la mejoría de la calidad de vida de los habitantes, sino ya variables más económicas, ¿no? Aquí voy a hablar yo, buscar datos acerca precisamente de los indicadores macroeconómicos como el PIB, el empleo, el comercio, la inflación. Entonces, eso está descansado precisamente en esta unidad, ¿no?, donde voy a ver yo la mejoría, ¿no?, del comercio, el tipo de cambio, del PIB, de los precios, ¿no? Todo eso basado en la unidad número 3. Entonces, entre esos indicadores que pide el proyecto Buscar, ¿no?, están los indicadores macroeconómicos más importantes. Asimismo, también buscaré datos sobre los sectores económicos o rubros de la economía, ¿no?, organizándose eso de la siguiente manera, ¿no? Fíjense, aquí está, en el entorno económico, lo puedo hacer a través de un solo cuadro, donde deberé llenar información sobre el PIB, datos de la tasa de desempleo, datos de la tasa de inflación y del comercio en general, para al final de esto hacer un análisis de la mejoría de esos indicadores. En cuanto al desempeño de los sectores, ¿no?, entendiéndose que la producción de un país
está basada en el aporte de los distintos sectores, ¿no? Yo puedo agarrar 2 o 3 sectores importantes en la economía, en este caso en la economía chilena, correspondería al sector minero, a la agricultura, al turismo, que fue elegido acá, y buscaré datos estadísticos sobre el comportamiento de esos indicadores en el transcurso de estos años, ¿no? Para ver si hubo mejoría o no de esos indicadores. Ahora, ¿cómo logra mejorar el país tanto los indicadores de desarrollo humano como los indicadores macroeconómicos, ¿no? Un aspecto importante viene a ser el aporte que hace la infraestructura del país, ¿no? Las políticas económicas, como la política fiscal, monetaria, entre otras cosas, y obviamente el sistema tributario influye a poder financiar esas políticas, ¿no? Entonces, eso está basado, una vez más, en la unidad número 3, en donde precisamente vemos eso, ¿no? El papel del Estado en la economía. Cómo el Estado puede intervenir para garantizar el funcionamiento de la economía. En ese sentido, ¿no? El Estado debe ser, dependiendo, ¿no? Las características del país, ¿no? El que intenta influir sobre las empresas, sobre las familias, ¿no? A través de sus distintas políticas, ¿no? Obviamente, en la unidad también hemos estudiado el sistema tributario, ¿no? Que constituye a financiar, ¿no? Las políticas que el Estado se plantea, ¿no? Precisamente, como dice aquí, ¿no? Son aportaciones que el Estado exige a través de leyes específicas, ¿no? De tal manera que financia esto, ¿no? Los ingresos que provienen principalmente de los impuestos para poder financiar todo el movimiento y el desempeño de estas variables: educación, infraestructura, etcétera. En ese sentido, en el trabajo planteamos la búsqueda de lo siguiente: las políticas macroeconómicas y la descripción del sistema tributario. En ese sentido tendríamos así, ¿no? En cuanto a la infraestructura, fíjense, aquí se habla en el ejemplo de Chile, de las carreteras chilenas, los puertos con que cuenta el país, aeropuertos, parques industriales. En cuanto a las políticas macroeconómicas, deberá tratarse o hablarse de la política fiscal, política monetaria y las políticas de comercio exterior, ¿no? Que sería el Estado ya trabajando en esas políticas. Asimismo, se describirá de forma muy resumida el sistema tributario del país, es decir, los impuestos, de manera muy breve. Continuando con el proyecto formativo, el segundo punto, vemos el entorno político y jurídico, ¿no? En el entorno político y jurídico se pide mirar qué es lo que plantea el Estado en la parte desde la política, ¿no? A través de mirar un poco el Plan Nacional de Desarrollo que plantea el país, ¿no? Cómo políticamente está organizado el país a través de partidos a lo mejor políticos, ¿no? Cómo es el sistema de gobierno del país y qué partido lo administra, y obviamente hacer un breve análisis de 3 leyes importantes: las que corresponden a las leyes laborales, a las que corresponden a la redistribución del ingreso y leyes que tengan que ver con el comercio exterior. Eso está basado
en la unidad 3, nuevamente como se planteó, ¿no? Precisamente a través de las políticas y la forma de organizar la parte impositiva para resolver estas problemáticas económicas, ¿no? Principalmente. En la tercera parte del análisis de la región está el hablar del entorno social, ¿no? La sociedad que caracteriza al país, ¿no? Y acá se pide estadísticas de migración, ¿no? Puede ser urbano-rural o migración externa y instituciones, si existen en el país, que promuevan el respeto de los derechos humanos, ¿no? En ese sentido, se plantea lo siguiente. En el ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos, ¿no? Fíjense, en el entorno político, aquí está el Plan Nacional de Desarrollo, que es lo que plantea el Estado para el desarrollo del país, ¿no? En el caso de Chile, se llama el plan Construyamos Tiempos Mejores para Chile 2018-2022. Y aquí hay un breve resumen de lo que contiene o los pilares en los que se basa ese plan. En la estructura de partidos políticos, aquí mencionan los partidos más importantes para el país y una con su breve descripción. ¿Cuál es el sistema de gobierno del país? ¿No? Sistema político republicano, democrático y representativo, ¿no? ¿Quién está actualmente prescindiendo, ¿no? La parte política? En el sistema jurídico, un breve resumen de las leyes laborales, ¿no? De las leyes de redistribución del ingreso y de las leyes que tienen que ver con el comercio exterior. Brevemente. En el entorno social, aquí vemos las estadísticas de migración rural-urbana, ¿no? En el entendido de que la migración conlleva atender a esa población con condiciones de vida, ¿no? Aquí fíjense, en el caso de Chile, ha recibido más que todo migración extranjera, ¿no? Que ha ido aumentando paulatinamente con el correr de los años, ¿no? Constituyéndose en una problemática para el país, ¿no? Y finalmente instituciones que promueven el desarrollo humano si es que existen en el país. Finalmente, y en la última parte del proyecto formativo, se pide hacer un análisis de la parte de crecimiento y desarrollo en lo que respecta a integración, cooperación internacional y comercio, ¿no? Todo en el ámbito del país relacionado con el sector externo. Esta parte del proyecto está basada en la última unidad, en donde vemos el crecimiento y desarrollo del país, ¿no? Obviamente acá tendríamos que hablar de cooperación que recibe el país o que envíe en su defecto, su inserción en el comercio, cómo es la política comercial del país que hemos visto en esta unidad, si hay aranceles que se aplican en el país, qué acuerdos o a qué acuerdos comerciales pertenece el país o está integrado el país,
Y obviamente cómo eso le ha ocasionado al país el ir mejorando su crecimiento y el desarrollo del mismo. También el país puede estar sujeto a recibir cooperación internacional, como se ve aquí en la unidad, que también hemos tratado eso. Y obviamente el país está inserto en una economía mundial, ¿no? En ese sentido, dentro de la economía mundial, el país, ¿no?, compra y vende, importa y exporta productos como tal. Entonces, en ese sentido, en la última unidad y aplicando esa última unidad, ¿no?, deberá buscarse información al respecto de estos 3 puntos. ¿Cómo lo planteamos en el ejemplo que estamos tratando? Fíjense, aquí está el análisis de crecimiento y desarrollo. En el caso de Chile, en los procesos de integración, Chile pertenece a Mercosur, a la Comunidad Andina de Naciones. En la parte de cooperación internacional, ¿no?, recibe cooperación de España y de otros organismos. Y en la parte de comercio internacional, ¿no?, aquí podemos ver en el caso de Chile, ¿no?, las importaciones de Chile y las exportaciones de Chile, ¿no?, el comportamiento que ha tenido a lo largo del tiempo. Y finalmente se hablará de las conclusiones del proyecto, como pide aquí una general que me hable básicamente de los puntos, los 3 puntos importantes del desarrollo. El punto número 3, el punto número 2 y el punto número 1. O sea que yo puedo resumirlo en 3 conclusiones o en una conclusión que me permita hablar de todo el trabajo, ¿no? Empieza entonces con el modelo económico y el impacto en las estadísticas de desarrollo humano, ¿no? Fíjense. Y ahí hay que complementar con una conclusión del segundo punto, donde hablaré de la parte macroeconómica y de las políticas, de la parte jurídica y de la parte social. Y finalmente, en mi tercera conclusión, tendré que hablar del sector externo, ¿no? Integración, cooperación y comercio. En el marco conceptual, como dice ahí, debo colocar 15 términos utilizados en el proyecto, pero que guarden relación con la materia. Fíjense, superávit, monopolio, ¿no? Aquí debo asegurarme de tener 15 términos, ¿no?, relacionados con todos los puntos que yo considere que sean los más importantes, ¿no? Esta última parte sería como un glosario de términos, ¿no? Fíjense, monopolio, y acá está la definición de monopolio. Superávit, acá está la definición de superávit. Y finalmente está la bibliografía, si considero necesario poner anexos o si no, la parte de anexos puede estar sin colocar ningún dato adicional, ¿no? Esto sería entonces una orientación, ¿no?, de retroalimentación para poder elaborar y terminar de manera óptima el proyecto formativo, ¿no? Les deseo buena suerte en la conclusión del mismo.